Lo que Buenísimo, no, no, prefieras. no, pues primero que nada, agradecer a ustedes, chicos y chicas, que se están sumando del acelerador y evidentemente a Nahue. Nahue, yo sé que me compartiste un intro tuyo, pero a mí me gusta también decir parte de lo que, yo te conocía antes, entonces primero decir que gran fan como que te estaba mencionando de todo el trabajo que han hecho Coder House. Para quien no lo conozca, Coder House hoy en día es la empresa de educación más grande. Tuve la fortuna también la oportunidad de ser estudiante de ellos, entonces por acá un feliz estudiante que tiempo después terminó por emprender y parte fue porque conocía a gente muy crack en Coder House. Y Nahu en lo particular, pues a mí me parece una persona bastante interesante porque realmente, como yo lo he visto, te vengo siguiendo y realmente transmites tu pasión por el mundo de educación, entonces es algo que realmente me inspira. Y hoy en día, pues nos van a compartir en... Ah, mira, otro feliz estudiante ¡Vamos! por acá. Tenemos Muy la Coder House bien. Mafia, ¿eh? Y pues bueno, hoy en día Nahue nos viene a compartir un poco de esta trayectoria que ha tenido. La manera, el formato que lo vamos a hacer es en Q&A. Yo voy a partir con un par de preguntas, pero pues realmente lo más interesante es que ustedes que están dentro del Zoom puedan hacer las preguntas que quieran hacia Nahue, pueden levantar la mano o las dejando en el chat. Pero antes de eso, pues me gustaría, Nahue, si tú quieres agregar algo de tu intro, porque generalmente luego a veces les gusta contar algo, entonces si te puedes presentar, te lo agradecería. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Nahuel Lema, cofundador de Cover House. Antes de eso, soy un programador. Programé toda mi vida. Ya no programo tanto como antes. Soy una persona que le gusta aprender. Soy una persona que tiene mucha curiosidad por saber. Trato de rodearme de gente que sabe muchísimo más que yo. Muchísimo más que yo. Soy el más inútil, el más incompetente de alguna manera en la mesa, porque supe rodearme de gente muy crack. Y me gusta me gusta el altruismo de la educación. Me gusta creer que la educación es la palanca que necesita la sociedad para ascender, o la persona, perdón, para ascender socialmente. Y por suerte elegí formar parte de Coder en sus muy early stages, en el primer año, y hemos logrado posicionar a Coder House como referente de la educación a nivel regional y creo que es el mejor negocio. Es un negocio muy noble, es un negocio que le da trabajo a mucha gente, pero que también enseña a escala y probablemente bueno, eventualmente ahondaremos en ese aspecto, pero capacitamos a 30.000 personas por mes. Bueno, eso es mucha gente. Y un montón de habilidades que probablemente vayamos a indagar más adelante también, pero creo que es un negocio con el cual estoy 100% alineado. Y cuando me toca mentorear o me toca ayudar a otro tipo de emprendedores, elijo primero las que son de educación. De cualquier nicho, ¿eh? Ya sea educación para psicólogos, educación para geólogos, educación para lo que sea. Creo que me siento muy afín con ese propósito y seguramente si alguno me googlea o me busca en LinkedIn va a ver que hice un montón de cursos. Súper amplios, ¿eh? No necesariamente todos tienen que ser técnicos, pero sí hay una necesidad constante mía de seguir aprendiendo. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un MBA y mientras tanto hago algunas otras cosas más, pero soy una persona que adoro el conocimiento, necesito aprender y no me resulta inevitable. Así que sí, Buenísimo. creo que es eso. Buenísimo. Por ahí nada más para que se den una idea. Esto es primero como uno lo que llamaría, que obviamente ahí ven el impacto, pero Vanity Metrics, porque la métrica que me acaba de impactar a mí es la del número de estudiantes, pero ellos primero bootstrapearon, si no estoy mal, hasta 10 millones de dólares. De ahí después entraron a YC, levantaron, se fueron directo a una serie A, porque en YC les dijeron como de manes, ustedes, su empresa está súper buena, levantaron una serie A de 13.5 millones de dólares. Y lo más importante que a mí me sorprendió cuando estaba de estudiantes, en ese momento eran 50,000 dentro de Slack, ahora que me dices 30,000 por mes, eso es una bestialidad. Entonces, lo que vamos a estar hablando es justamente un poco de esa trayectoria para que lo tuvieran en consideración. Y entonces me gustaría regresar a ese inicio de Ujú. Coder House. Como es que Dale. inicia, tú ya eres apasionado de la educación, pero si nos puedes ir contando de desde dónde partieron. Claro que sí. Bien, la idea original la tiene Cristian Patiño es el CEO de Cover House y creador del concepto en sí. Allá por el 2014, capaz unos meses antes seguramente, él quería aprender a programar y no encontraba como el lugar y pasó por un lugar a aprender y su experiencia como no terminó de convencerlo demasiado. Y por aquel entonces, estamos hablando del 2013, 2014, estaban muy en auge los bootcamps. Los bootcamps, sobre todo en Estados Unidos, era un concepto que empezaba a aparecer, que era quizás más demandante de lo que supo ser acá en Argentina, aunque aparecieron algunos conceptos después similares, donde durante un periodo de tiempo, por lo general 3 meses, todos los días, durante todo el día, se te capacitaban a aprender a programar. El concepto original estaba en programar, luego se fueron diversificando en áreas o verticales, pero sí de que empezaban a aflorar. Estaban en muchísima presencia en Estados Unidos y Chris vio que había una necesidad acá en Argentina
de tener este tipo de conceptos donde había cursos intensivos, una forma de aprender diferente, distinta, o por lo menos con otro contexto. Sí lo adaptó al contexto argentino, donde no podía poner un edificio en construcción para dar cursos. O sea, toda esa educación, para diferenciarla de lo que vamos a hablar más adelante, de educación quizás más tradicional, de me acerco a un lugar donde me capacito, etcétera, y un lugar que está con aulas, con computadoras o lo que sea, que creo que es toda la imagen mental que uno puede llegar a hacerse de cuando piensa en hacer algún tipo de curso presencial, era eso. Pero Chris lo quería como reinventar de alguna manera y dijo, bueno, ¿cómo podemos hacerlo para que sea un poco más low cost, entre comillas? Un término que quizás en esa época todavía no estaba tan posicionado, al menos acá en Argentina. Y lo materializó concretando primero una propuesta original de aprender a programar, full stack, 3 meses, etcétera. Y lo que pudo lograr concretar con un curso de 10 personas en una sala de coworking, perdón, una sala de reunión de un coworking en el que él estaba empezando a ir. Y así fue el primer curso. El primer curso se dictaminó, se aprendió a programar. Poco a poco, durante el primer año, empezó a abrir otros tipos de cursos, diseño web, perdón, diseño UX y marketing digital, y poco a poco fueron diversificándose. Pero de alguna manera, en sus orígenes, fue algo muy anichado, de uno o dos cursos a la vez, y nosotros tenemos una metodología que viene desde ese entonces, lunes y miércoles, martes y jueves, y los sábados, y así, sobre todo en sala de coworking. No había mucho más que eso. Y se daban cursos para 10 15 personas, como mucho. ¿Eh? La mayoría de los cursos tenía entre 7 13 personas, no mucho más de ahí. Y poco a poco empezaba a estar necesitando más profesores, más contenido, más infraestructura, entre comillas. ¿Por qué? Porque empezaba a crecer, un crecimiento que comparado con el número que acabo de anticipar previamente, que era de 30.000 personas, que es de 30.000 personas actualmente, daban clase a 50 personas por mes. No es mucho, pero ya empezaba, por ejemplo, 50 clases son 5 cursos en simultáneo, o sea, de esta frecuencia que yo estaba mencionando hace un ratito, y empezaba a tener determinadas rispideces. En ese sentido, yo me sumo a Coder House porque estaba buscando ser profesor de un lugar más. Yo estaba dando clases de programación, sobre todo de Angular y JavaScript, que son los lenguajes que más, bueno, JavaScript que es el lenguaje y Angular que es el framework que más manejé en su momento. Y por una reunión de networking, de un evento de networking al que había ido, me termina contactando con Chris, pegamos buena onda y al poco tiempo empiezo a aportar valor dentro de Coder. ¿Y cómo empecé a aportar valor dentro de Coder? Que si bien yo iba con la intención de ser profesor, no mucho más, me empiezo a dar cuenta que Coder estaba siendo operado hasta ese entonces y sorprendentemente a través de un WordPress para gestionar la venta de los cursos. O sea, ni siquiera la venta, era simplemente una landing, o bueno, 3 o 4 landings, y un checkout que te llegaba a un link de pago de Mercado Pago. Digo, eso era todo, no había mucho más. Obviamente un pequeño equipo de ventas y que todo Coder, o sea, era una mesa en un coworking. Eso era todo. Y que, ay, me olvidé y que era WordPress y un Excel. Eso no había mucho más. Entonces, mi background como desarrollador y en todas las empresas en las que he trabajado siempre fue hacer mucho back office, muchas herramientas internas que las empresas compraban o pagaban o financiaban el desarrollo para que se lo den, ¿no? Y yo miraba esto y decía, pero yo puedo automatizarlo todo, o puedo escalarlo, automatizarlo, agilizarlo para que no haya tanta operativa manual y que nos podamos centrar en desarrollar un tipo de producto que era justamente el foco de la compañía, ¿no? Desarrollar algo product driven, que sea muy bueno, que sea una experiencia presencial, y esto quizá lo repita durante un tiempo más, excelente, pero que no demande tanto tiempo la parte digital, como enviar mail de bienvenida, gestión de inscripciones, bueno, la gestión de feedbacks en ese entonces era más problemática, y distintas cuestiones que estaba llevando mucho tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo. Así que aporto valor a partir de ahí, me sumo a Coder House Full Time para programar demencialmente todos los fundamentos de lo que es Coder. Todavía hay varios pedacitos, por suerte cada vez menos, porque Coder se fue reinventando, imagínense, es un negocio de 10 años, y que mucho de mi código ya no existe más, por suerte, y que fuimos reinventando a lo largo del tiempo. Y así fueron de los primeros, yo me sumo a mediados del 2016, ya para fines del 2015 ya empezaba a hablar con Chris, conocíamos en diciembre más o menos, y durante el 2016 empecé a contribuir cada vez más, y a mediados del 2016 me sumo definitivamente, me sumo como lead founder, y de alguna manera mi propósito dentro de Coder era escalar y agilizar todo lo que se pueda, y automatizar obviamente todo lo que se pueda también. Ahí empezamos a dar clases cada vez a más personas, habíamos superado la barrera de los 100 y progresivamente,
pero de nuevo, muy lentamente. Empezábamos a tener cada vez más estudiantes. Nos habíamos ido de ese coworking en el cual empezó la operación y empezábamos a tener distintas salas de reunión en distintos coworkings, principalmente distribuidos en Buenos Aires, pero también teníamos una micro operación en Chile y una micro operación en Montevideo, en Uruguay. ¿Por qué? Porque habíamos recibido financiamiento de la Startup Chile. Bueno, yo no estaba en ese momento, pero unos meses antes Pablo y Chris, que son los founders, decidieron como y bueno, a ver qué pasaba con Startup Chile y ahí funcionó. Y durante mucho tiempo fue así. Y así fue pasando el tiempo hasta que llegamos al 2019 y lo dejo ahí porque creo que Alan me quiere preguntar algo, ¿no? ¿O no? No sé. Sí, sí, sí. De ahí me gustaría saber, hoy en día, para quien no conozca también Coder, tienen algo que a mí me parece muy especial, que es, Ujú. tienen un maestro, pero tienen teacher assistants que apoyan para que Así no nada es. más esté centralizado toda esa parte. Entonces me Ujú. gustaría saber, ¿eso es algo que así nació Coder, con Muy bien. diseñado de esa manera para aprender o cómo fue esa parte? Excelente pregunta. Bien, ese concepto nació después de haber pivoteado. ¿Por qué? Porque todo lo que mencioné hasta ahora eran cursos, uno y 13 personas adaptados, un profesor, 10, vamos a redondear en 10 personas. Y así fue durante mucho tiempo. Cuando finalmente decidimos pivotear, que fue un momento de volver a recuperar un spin-off que habíamos hecho en el 2017, que yo había sido profesor de esas clases, que era literalmente agarrar el curso presencial y trasladarlo a un curso online y hacerlo así nomás. Y no, la verdad que ese curso no funcionó muy bien, o no cumplió con las expectativas que nosotros consideramos y no lo volvimos a intentar. Pero en el 2019, después de haber intentado abrir mercado en Perú, porque habíamos recibido financiamiento de la UTEC Ventures, para abrir operaciones en Perú. Vimos que no estaba funcionando tampoco como nosotros estábamos esperando y a mediados de año, justo más o menos por julio, agosto, decidimos pivotear y volver a intentar aquel curso online en vivo que habíamos intentado antes, pero esta vez con todos los aprendizajes que ya habíamos tenido en su momento, ¿no? O que fuimos acumulando todos esos años. ¿Por qué? Porque ya para agosto del 2019 teníamos unos 500 estudiantes activos. Pero de nuevo, en comisiones en presenciales, distribución de distintos coworking. Cuando decimos pivotear, hicimos este spin-off y dijimos, bueno, abramos una comisión online a través de la venta de en una sola landing de un solo curso y veamos qué pasa. Y esa primera comisión se vendió extremadamente bien. ¿Por qué? Porque pasamos, y lo mencioné varias veces, de 10, 13 personas, 15 personas como mucho, a una primera comisión que casi tenía 50 inscriptos. 50 inscriptos que no habían cursado con nosotros, no habían hecho un curso presencial con nosotros, no habían hecho un curso grabado, tampoco habían hecho un curso en vivo. Esto supuso una dificultad más adelante. ¿Por qué? Porque Zoom no era muy popular. De hecho, acá yo no lo conocía, lo integré justamente para este spin-off, pero honestamente todos los que se escribieron no tenían ni idea de lo que era Zoom. Y poco a poco esas dificultades las fuimos solventando, sobre todo en ese primer curso ya empezaba a tener algunas pistas de distintas mejoras. Y una de esas mejoras fue el ratio profesor-estudiante, donde un profesor no podía atender a tanta gente, en este caso eran como 50 personas, eran 40 y tantas, 40 más de 45 seguro, creo que eran 48. No podía atender tanta gente. Entonces, de a poco, para la próxima iteración, ya a las chicas de educación se les ocurrió, bueno, sumemos un teacher assistant, nosotros lo llamamos tutor, después hay varios tipos de tutor, pero entendamos el concepto original, donde cada tutor tiene asignado una determinada cantidad de estudiantes. Durante de agosto a enero fuimos agregando todas estas iteraciones para que la experiencia no pierda esa personalización, ese acercamiento humano, y por lo tanto había un tutor cada 15, cada 20 personas, cada 25. Fuimos ajustando ese número, fuimos desarrollando distintas herramientas para que los tutores y los profesores tengan más y mejores soluciones que poder brindar y poder brindar más ayuda, e incluso mejor ayuda a más personas, pero siempre manteniendo un ratio donde a vos te permite levantar la mano y que un tutor, tu tutor asignado, porque cada tutor tiene su grupito de estudiantes, puede responder esa pregunta. Por lo general, los tutores suelen ser ex estudiantes de distintos cursos, naturalmente afín a lo que hayan estudiado, no es que es un tutor de cualquier otro curso, sino que tiene que ser un egresado, que tiene que cumplir con determinados requerimientos, pero que de a poco fuimos haciendo una base de tutores, una base de profesores para ir manejando la escala que empezábamos a tener. A partir de este primer spin-off, que fue un éxito, luego, durante todo lo que restaba del 2019, fuimos adaptando nuevos cursos, tanto el de diseño web, el de desarrollo, perdón, el de diseño UX, marketing digital y progresivamente todos los demás, porque habíamos decidido alrededor de diciembre, ya a fines de noviembre ya la veíamos venir,
El 1 de enero no íbamos a vender más cursos presenciales. Se había terminado. Todos los que estaban cursando presencialmente, los invitábamos a inscribirse a los cursos online y empezar el 2020 sin cursos presenciales, pero 100% online. O sea, los que estaban y no querían cambiarse de comisión, seguirían en esa modalidad hasta final, pero estaba. Y la verdad que funcionó. Cada mes que pasaba teníamos cada vez más inscriptos, cada mes que pasaba cada vez facturábamos más y empezaba a compensar. Recuerdo que creo que en febrero del 2020 ya hablábamos de que en un solo mes habíamos facturado todo lo del mes, todo lo del año anterior. Una locura en cuanto a facturación, en cuanto a volumen, en cuanto a estudiantes poco a poco, sin saber que iba a venir la pandemia, ¿no? Eso no somos futurólogos, no tenemos ni idea, pero sí que para marzo aproximadamente ya teníamos unos 5.000 estudiantes activos por mes y habían quedado muy lejos esas 500 personas por mes. Y lo dejo acá que es un punto bisagra, es un evento canónico, así como lo fue en agosto. El evento de la pandemia es otro evento canónico y lo dejo acá por si alguien quiere preguntar algo o vos alguien quiere preguntar algo más. Claro, de ahí a mí me gustaría saber, pues bueno, justamente la pandemia probablemente fue uno de estos propulsores que hicieron que empezaran a Ujú. crecer con toda, como terminó pasando, pero parte de este crecimiento también me gustaría saber hasta ese punto ustedes qué pensaban en temas de escalabilidad. Si bien, obviamente, pasar de lo offline a de persona a online tenía ciertas ventajas, uno puede argumentar que su negocio sigue siendo un modelo lineal y no tanto exponencial, que es lo que le pasa a Ujú. muchos de acá con consultoras, que quizás es más people intensive. Entonces, en estos momentos era una preocupación, lo fue después, o hasta ahora Ujú. realmente era crezcamos y después vemos cómo arreglamos el asunto. Ahí, bueno, excelente pregunta. Todos esos años anteriores, sí, el crecimiento había sido muy chato. Había mencionado que para redondear, en el 2016 teníamos 50 estudiantes, o por lo menos 100 estudiantes por mes, y recién en agosto de 2019 teníamos 500. Había sido muy chato el crecimiento y muy estacional. Dependíamos mucho de que se venda muy bien durante el año, porque después en diciembre, enero y febrero, la verdad que bajaba bastante la venta, porque nadie quiere estudiar un 25 de diciembre a la noche, no existe eso, o por lo menos es poco común. Y a medida que fuimos creciendo, fuimos contratando más gente, empezamos a sumar cualquier cantidad de personas, sobre todo durante la pandemia, cuando otras empresas estaban desvinculando gente masivamente, nosotros sí, estábamos contratando un montón. ¿Por qué? Porque nuestro negocio es operative intensive y cash intensive. Y operative intensive significa que hay personas gestionando personas a gran escala. ¿Por qué? Porque para supervisar los cursos necesitas personas, más allá del software que uno puede desarrollar para facilitar el trabajo a las personas que estén supervisando tanto los cursos como los profesores, como los tutores, como el customer support, todas estas herramientas que si bien se pueden agilizar, al final del día hay una persona de verdad, mirando, supervisando y tomando decisiones para la mejora continua de cada uno de los cursos, cada uno de los profesores, cada uno de los tutores y cada uno de los contenidos, etcétera. Todos los puntos que nosotros vamos midiendo para tener en cuenta como la salud de alguna manera de cada una de las comisiones. Nosotros tenemos un dashboard interno, que le llamamos Dash, donde podemos ir supervisando curso por curso, métrica por métrica, cómo viene el desempeño de cada una de las variables que nosotros consideramos, que quizás no pueda llegar a mencionar más adelante, y eso es supervisado por una persona, más allá de alertas que uno puede ya automatizar y distintas cuestiones que puede, de nuevo, agilizar el trabajo de un colaborador. Somos un negocio de personas, de volumen. Para operar más, es como, salvando la distancia, por supuesto, ¿no? Y si querés que tu pedido llegue rápido, vas a necesitar muchos rapitenderos o muchos raiders de pedido ya. Y inevitablemente va a haber una persona que va a estar con una bicicleta, con una moto, con un auto. Cuanto más Uber, vas a necesitar más autos, más conductores y tenés que estar sumando personas constantemente, pero también vas a tener que sumar personas atrás que supervisen, que vean que la calidad se mantiene, etcétera. Y nosotros teníamos como en esa vertical de negocio. Y fuimos creciendo, fuimos pusiendo más en publicidad, porque también veíamos que del otro lado había una necesidad. Había una necesidad de seguir aprendiendo, había una necesidad de invertir en educación y que este modelo, más allá de la pandemia, que hizo que todo sea exponencial, previamente esos 6 meses antes, desde que pivoteamos hasta que comenzó la pandemia, ya hemos validado lo que era un McAfee. Ya había muchos interesados, ya empezábamos a lograr comisiones de más de 100 inscriptos y fue un gran logro, fue un gran logro. Después en la pandemia fuimos aceitando, fuimos mejorando, fuimos
poniendo algunos techos de cristal en algunos cursos para determinada cantidad de gente, cuántos tutores, cuántos profesores, distintas métricas que nosotros fuimos iterando y naturalmente para mejorar, pero sí de que necesitábamos gente que sepa mucho, necesitábamos gente que venga con nuevas ideas, preparándose para esa masividad, porque en ese entonces pensábamos, no sé, en 10.000 estudiantes por mes, y hoy la idea es pensar en qué pasa si tenemos 100.000 estudiantes por mes, qué pasa si tenemos 1.000.000, cómo podemos ir atendiendo todo esto, y no se resuelve todo naturalmente con software. Uno parece que es muy obvio, pero a veces no es tan obvio, y no todo se resuelve con software. A veces se resuelve con otra pensamiento creativo, a veces sinceramente no se resuelve, se reemplaza por otro tipo de propuesta. No sé, hay distintas formas de resolver problemas, si es que los hay, no se puede reemplazar. Bueno, hay distintas cuestiones. Hasta ahí. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Bien, no, aquí viene y creo que de acá probablemente ahora sí empiezan a surgir más dudas de la mesa, pero ahí, de aquí ahora Dale. sí, entonces ya viene una pregunta que surge bastante acá internamente. Ustedes Ujú, venían creciendo bastante bien, su flujo de caja en sí no era tan problemado porque no es si desde entonces el estudiante paga primero, entonces yo ya accedo y como tal tú no financias al estudiante. Venían creciendo súper bien, la pandemia imagino aún los exponencia más, llegan a 10 millones de dólares ujú, de venta, pero se encuentran con el mundo de VC y deciden irse por ese camino. Entonces, uno, ¿cómo es eso? ¿Ya tenían en muy mente irse bien. por ese camino? Y lo otro, ¿por qué se deciden ir por ese mundo VC? Si es que en realidad, pues ustedes venían creciendo bastante bien. Muy bien, excelente pregunta. Desde que entré a Coder, la palabra Y Combinator yo no la conocía, yo vengo del mundo corporativo, entonces de alguna manera todo el mundo a veces me quedaba un poco lejos, o por lo menos no estaba dentro de mi vida, o no conocía a nadie que haya pasado por ese camino, y ahí conocí Y Combinator, ahí me empecé a interiorizar un poco más, y vi que Chris estaba como muy motivado con formar parte de YC, porque YC al final del día te pone un sello de calidad, te pasa por un filtro. O sea, imagínense que se postulen miles y miles de empresas y solamente unas poquitas quedan incluso en el batch y son otras poquitas las que terminan el batch. Entonces, de alguna manera, era como un filtro, era como un sello de calidad que era importante y lo sigue siendo. Digo, nos abre muchas puertas formar parte de Y Combinator. Así que cuando éramos presenciales, Cris y Pablo habían pichado 2 veces, creo, y yo me sumé a una tercera, que fue, o fue la segunda, no recuerdo, que YC vino a la Argentina, acá a Buenos Aires, a reclutar startups. Y nos bocharon ahí la segunda vez, ya nos habían bochado antes, ahora nos bocharon otra vez. Y siempre quedó como las ganas de, bueno, cuando se dé la oportunidad, volvamos. Y honestamente, para fines del 2020, teníamos lo que YC estaba buscando. Recuerden que quizás en ese momento, eh, bueno, no tengo por qué saberlo tampoco, YC estaba tomando batch online. Por lo tanto, la cantidad de postulaciones era abismal. Ya no hacía falta viajar a San Francisco, si bien ahora creo que están volviendo como esa metodología más presencial. Hoy por hoy, bueno, en aquel entonces era online, por lo tanto la puerta estaba abierta a todo el planeta, indistinto de la zona horaria, indistinto del país, indistinto de todo. Así que volvimos a postular para fines del 2020 y teníamos lo que YC estaba buscando: tracción, product market fit y cash flow, ¿no? La verdad que con eso creo que eran palabras mágicas que YC estaba buscando y honestamente quedamos. No hay mucho más. Si bien fue una mística, estuvo buenísimo, creo que lloramos en esa noche, fue espectacular, porque claramente uno no se la ve venir, y sobre todo porque capaz que nuestro deck tenía unas métricas que eran como muy exponenciales. Y yo tratando de ponerme en el lugar del otro y decir, no, pero esto es medio raro. No puede ser. De Argentina me estás mostrando este grafiquito. Obviamente después hubo que contestarlo con números y con validación y cuestiones por el estilo, pero bueno, la historia es que quedamos y pasamos a formar parte del batch de ese enero, febrero y marzo, donde participamos en el Startup School. Estuvo buenísimo, no te lo voy a negar, creo que aporta valor, cada uno se llevará lo que pueda de esa experiencia. Hay algunas charlas que están buenas, otras que no están tan buenas, otras que complementan, otras que son historias, hay de todo. Pero la idea, perdón que estoy moviendo un poco, estoy un poco equipado, y al final y durante el batch se te asigna una persona que es propicia al negocio que vos estás manejando, que en nuestro caso era Operative Intensive, Cash Intensive, además de ser de tech, que eso es lo obvio. Y esta persona nos estuvo coacheando para generar el pitch, principalmente a Chris, porque Chris era lo que, bueno, le tocaba a él darlo. Se recomendaba de alguna manera que haya una sola persona, que no haya un pimponeo ni preguntas bidireccionales, sino una sola pregunta,
una sola persona al otro lado y para cuando llegue el punto del Demo Day, que esa persona esté preparada para esos 2 minutos, aprovecharlo. No es que yo diga una parte y vos decís, no, no, ya lleva una sola persona, por lo tanto, hubo mucho trabajo por parte de Chris de prepararse para ese Demo Day. Y lo cierto es que en una de las últimas reuniones que tuvimos con nuestro partner, nos decía, bueno, chicos, ustedes eh, no están preparados para el Demo Day, si quieren, saltéenselo. ¿Por qué? Obviamente vino la pregunta. Porque ustedes no hace falta que vengan a esto. Porque en el Demo Day van a levantar capital semilla, mucho safe y tickets muy chiquitos. Ustedes están preparados para una serie A. ¿Por qué? Porque ya teníamos tracción, porque ya teníamos todo lo que YC estaba buscando. Incluso habíamos quedado creo, en el 5 top performers o algo por el estilo. Imagínense que a YC en ese entonces, y todavía creo que lo sigue haciendo, no sé en qué medida ni qué porcentaje, se aceptan desde ideas hasta mínima ejecución, hasta cash flow, hasta no break-even, hasta negocios rentables. Como que hay de todo en los batch y nosotros estábamos en el top. Top de facturación, top de performance, top de todo. Y al poco tiempo, bueno, terminó el Demo Day, Chris hizo el Demo Day, ¿no? Y estuvo muy bien porque al final del día el Demo Day te da mucha visibilidad. Eso también es una gran ventaja de YC. YC esto obviamente lo agenda para con un montón de inversores de afuera y vos como inversor vos puedes ver qué startups, qué negocio y el pitch en texto, creo. Entonces vos podés asistir, porque imagínense que serán 500 startups, creo que eran como 400 y pico las que llegaron hasta el final, y son 400 startups que tienen que pichar durante todo un día, 2 minutos cada uno. Entonces capaz que a vos te toca a las 3 de la tarde, a otro le toca a las 5:30 de la tarde, a otro le tocará a las 10 de la noche, como que del otro lado hay como una agenda súper kilométrica, donde vos podés ir agendando dónde querés verlo. Y naturalmente todo esto queda grabado, ¿para que el inversor después pueda ver de nuevo el pitch y bueno, quede ahí asentado y te puede mandar una solicitud de agendar, si está interesado o no está interesado en invertir o no? Y creo que funcionó. Digo, tuvimos varios inversores a partir de ese Demo Day, pero ya el foco estaba puesto en preparemos todos los papeles, hagamos todo el due diligence y salgamos a buscar un inversor que invierta en Series A, ¿no? Recuerden también que estamos en el 2021, para contextualizar un poco, había mucho dinero, muchísimo dinero, las rondas eran gigantescas, muchos unicornios aparecen, sobre todo unicornios mexicanos, unicornios acá en Argentina también, gracias a la exponencialidad que trajo la pandemia en algunos negocios, y salimos a buscar un inversor. Después de pasar por varios, finalmente dimos con uno, que es Monagis. Monagis es brasilero, es uno de los fondos más grandes de Brasil y tiene un portfolio absolutamente diversificado a través del cual veía una oportunidad de tener un negocio de educación dentro de su portfolio y para poder traer a Brasil, naturalmente, ¿no? Así que hicimos muy buenas amistades con Eric, que es el CEO, y dijo, chicos, me parece que es por acá, vamos a invertir en ustedes. E invirtieron 13,5 y se sumó, ellos lideraron la ronda, se sumó Rich Capital, y Rich Capital sí invierte en educación. Van a ver si entran en el portfolio, van a ver muchas empresas que seguramente conozcan que son de educación. No sé si es 100% del portfolio, pero más del 90% seguro son de educación. Y conjuntamente levantamos esos 14, nosotros inversores particulares y algunos que no ponían capital seed o algo así pudimos lograr esos 14 y pico para poder expandirnos primero posicionarnos y expandirnos en Latinoamérica con el objetivo México y Brasil. Por lo tanto, salimos a contratar muchísimas personas para poder conquistar esos dos mercados. Y ahí se va cerrando un poco el capítulo del 2021. Ok. No sé si fue Ah, introductorio, sí, sí, pero... sí. Ahí nada más me gustaría saber porque hay muchas empresas de acá que hacen algo similar que es generan cash flow y si bien pueden, por ejemplo, llegar a otro país, hacerlo con su propio cash flow, pero está Ujú. como este trade-off de lo hago rápido, con capital externo, lo hago con mi capital. En ese momento para ustedes, ¿cómo fue como ese pensamiento de vale la pena levantar capital? ¿Por qué? ¿Cómo, más o menos cómo fue esa decisión detrás de si vale la pena? Creo que ahí no hay una respuesta. Algunos te van a decir que con lo bootstrapeado alcanza, pero otros, y lo que se decía en aquel entonces, acuérdense que esto, como las modas, ¿eh? Esto va cambiando, lo que antes no funcionó, ahora funciona, y lo que ahora funciona antes no funcionaba, y en ese momento era crecer, crecer y se necesita capital, la verdad que se necesita capital, para contratar, para tener espalda económica, para bancar, quemar dinero durante un tiempo determinado, obviamente esto está planificado, porque capaz que vos abrís en un mercado y no es que eso es rentable el día uno.
¿no? Tenés que, sobre todo el negocio educativo, tardás un tiempo en generar tu propio market fit, en un nuevo mercado, dar a conocer la propuesta. Eso lleva tiempo y es dinero. Y si un inversor está dispuesto a invertir en expansión, que este fue el caso, bueno, bienvenido. Sí, ahí Jesús pregunta. Hola, Hola. Manuel. Sí, tengo una duda con lo que dices del tema de expansión y es, ustedes venían de un modelo en el que iban creciendo de manera orgánica, por decirlo así, en el que a medida que iba creciendo el negocio y las ventas, iban creciendo sus equipos. ¿Cómo fue ese Ujú. reto de que ese paradigma cambió? Ahora es, voy a hacer una inversión grande para ir a buscar las ventas. Es decir, es totalmente diferente a cómo venían trabajando. Eso fue como una presión mayor para ustedes, porque pues cuando ya uno recibe plata se viene ese cash burn, porque pues finalmente uno lo mide es qué tan bien ejecutas la plata o el gasto como tú se lo pronosticaste a ellos y cómo creces. O sea, cómo fue ese cambio de ir creciendo a la manera que ustedes iban creciendo, a tener un montón de recursos para crecer y comenzar a buscar clientes ya con un montón de recursos. Ok, a ver si te entiendo bien, porque fueron varias aristas las que me preguntaste. Eh, Íbamos creciendo, íbamos contratando, claramente la propuesta llegaba a más gente y necesitábamos más personas en nuestro equipo para salir a solucionarlo, perdón, para hacer el delivery de todo de lo que estábamos ofreciendo. Y cuando vino más dinero, te da la posibilidad de salir a buscar otros mercados y salir a posicionarte. Para eso tenés dinero en cuenta. Más allá del cash flow, lo que vos generes orgánicamente, como mencionaste vos, pero sí que hay pauta, hay costos implícitos atrás de cada uno de los inscritos y que de alguna manera todo ese dinero sirvió o parte del pitch fue justamente ir a crecer y buscar rentabilidad lo más rápido posible en otros mercados. Sí, Manuel, no sé si quedó respuesta, no sé si quedó respondida, pero no es tan lineal como todo, ¿eh? Algunos te pondrán capital para expandirte, otros te pondrán capital para expandir, para crecer equipos, otros te pondrán para otro tipo de cosas. No sé si fue como bastante ambiguo, ni yo me entendí mucho en la pregunta, pero en la respuesta. Pero hay Sí, de todo. digamos que digamos que sí, la pregunta está orientada justamente a eso. El momento que llegan los recursos es, bueno, o sea, fue una inversión gigante para crecer, o sea, me imagino que es un reto Ujú. grande porque no habían venido recibiendo rondas anteriores y ya llegar a una serie A de inicio, pues implica una serie de retos de crecer en varios países al mismo tiempo. Y sí, sí, porque vos tenés que salir a hacer delivery de lo que prometiste. El mundo no es tan bondadoso, nadie regala dinero, ¿no? Todos quieren que cumplas algo, todo es una inversión. Pero bueno, después podemos volver sobre esa pregunta. Sí, Manuel, Sí, contame. hola, ¿qué tal? Bueno, En ese momento en que pasan a 10x sus clientes, ¿no? Me gustaría saber qué cuellos de botella operativos tuvieron muy y bien. pues cómo fue todo eso, ¿no? O sea, cómo lo Bien. pudieron hacer. Bien, cuellos operativos. Creo que hubo unos cuantos. Primero tenés que hacer un supply. Vos al final del día generás una cadena de valor donde vos necesitas, para hacer delivery del curso, necesitas profesores. Para hacer los profesores, cuanto más inscriptos, más tutores necesitas. Por lo tanto, tenés que tener una estructura que mantenga el abastecimiento de tu producto final. Al final del día, la comisión, el curso, es el conjunto de estudiantes que vienen de referidos, que vienen de pauta, que vienen de orgánico que viene a buscar una necesidad, eso lo canalizás a través de un profesor, que previamente lo tenés que tener contratado, o por lo menos asignado, con tutores, en base a la necesidad que vos requieras, y el contenido previamente construido. Poco a poco eso siempre fue un cuello de botella, porque tenías que salir a buscar constantemente talento, hasta vos tener una base suficiente de talento recurrente que te permita a vos tener previsión y asignación, que no te permita con el cuello, con el cuello con la soga al cuello de mañana comienza un curso y no tengo a nadie con quien darlo y no tener que posponerlo. Pero sí, asignación, hace muchos años fue un cuello de botella, hoy ya no lo es, hace mucho tiempo, sobre todo de tutores, después tecnológicos, tratar de tener el acceso a las métricas, acceso a visibilidad de un montón de herramientas, naturalmente eso eh, eran temas que había que resolver con software, como se pudo, de la manera que se pudo, de lo más rápido que se pudo, por lo tanto el talento tech siempre fue un cuello de botella, sobre todo en las fases iniciales. Eh, ¿Qué más? Dar un buen soporte, agilizar y documentar y iterar constantemente para dar un buen soporte, era un cuello de botella, porque al final del día, cuando vos tenés 10.000 personas conectadas todas las noches o 20.000 personas conectadas todas las noches, eventualmente va a haber un porcentaje de esas personas que se va a contactar con soporte. No solo soporte del estudiante, sino de ventas,
y otro tipo de atención que requieran, y vos tenés que tener gente atrás en esos horarios para poder asistirlo. Entonces, para que no se genere un cuello de botella ni que se generen tiempos de respuesta lentos, tenés que tener personas y procesos previos que agilicen esa tarea. Em, pero eso es muy propio del negocio. Te vas a ir dando cuenta con el tiempo de que lo que funcionaba antes no funciona más por una cuestión de escala y que era muy difícil de prever. Porque de nuevo, no todo se resuelve con software. No es que, o por lo menos en nuestro caso, ¿no? No es que los profesores se multiplicaban. Simplemente había que salir a buscarlos, contratarlos, asignarlos y eso lleva tiempo. Lleva tiempo. Prepararlos también, eso también es un parte del proceso. No es que hoy comienza un curso a la noche y te asigno hoy a la mañana, ¿no? Eso no existe. No existe hace un montón, años, décadas incluso. No, no pasa más. Pero bueno, todas esas cosas uno va aprendiendo. Así que sí. ¿Preguntas? No, sí, puede ser. Bien, Ya los chicos, está chicas. aburriendo. No, no, no. Aprovechen. Yo por acá tengo otro par, pero me gustaría más bien hacerlo hasta el final. Entonces, más bien Yo aprovechen por tengo, acá. Ajá, Cristian. qué pena, no, qué pena, qué pena. Tengo una pregunta Obvio. y es, ¿cómo identificar en tu equipo quiénes son las personas que están on board y qué criterios de pronto nos puedes dar de tu experiencia para saber en qué momento es que tomar decisiones de cambiar el equipo o alguna parte del equipo? Muy bien. Son las preguntas difíciles. Es una buena pregunta difícil. Muy bien. A lo largo de todo Coder hemos trabajado con cientos de personas. Cientos de personas con un montón de talento. Eh, Creo que depende obviamente del seniority, depende mucho de las responsabilidades que esa persona tenga. Eso va a ser muy propio de tu negocio particular, pero sí de que vas a encontrar un mayor compromiso con gente que está muy on board cuando honestamente no se conoce ni de día ni de horarios. Cris y yo y Pablo trabajamos de lunes a lunes durante muchos años. No había diferenciación entre vida personal y vida laboral. Porque llegábamos muy temprano, nos íbamos muy tarde. Lo que no significa que ser un workaholic sea algo eh, de como de extremo talento o que es súper necesario o que es on board. Simplemente fue algo que nosotros tuvimos en su momento y me pareció que estuvo bien, pero eso lo vas a ir midiendo con el tacto. ¿No? Y es un negocio de relaciones humanas. Todos los equipos son de relaciones humanas. Por lo tanto, a medida que vayas iterando, a medida que vayas teniendo one-on-ones con las personas, te vas a dar dando cuenta eh, qué feeling o qué sensaciones tiene cada persona con el rol, con el trabajo que tiene. Lo que significa que si alguna persona no está on board, y capaz te sirve, porque un barco no se hace solamente con un montón de personas que están 100% comprometidas con la misión, algunos tendrán un determinado nivel de porcentaje, pero aquellas personas que estén más comprometidas, más lejos vas a llegar. Aquellas que no estén tan comprometidas, pero necesitas hacer la tarea, ejecutar o algo por el estilo, bueno, también es válido tenerlas en el camino. Y si vamos al punto, al manual de liderazgo más elemental, si se plantean unos objetivos y la persona no puede resolver, no puede resolver ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, eventualmente tendrás que tomar la decisión de reemplazarlo por otra persona. No, es la vida de un negocio. Los negocios no son familias, son negocios, se genera rentabilidad o se aspira a eso. Pero bueno, son temas no tan sexy de hablar, pero sí que son importantes porque eso pasa. No, las empresas no son familias, ni siquiera las empresas familiares son familias. Bueno, a veces, a menos que vos, la reunión que vayas, la reunión, el almuerzo que tengas este domingo con tus tíos, tus primos, digas, bueno, tío, te desvinculo de esta mesa. No, no suceden esas cosas. No pasan. Pero sí, de alguna manera, uno trata de buscar un compañerismo, trata de buscar, de contratar gente buena, pero que además que sea gente buena, que eso lo base, esa gente talentosa. Y si le interesa la educación, muchísimo mejor, porque va a sentir un compromiso mejor todavía. Y mucho del talento que está hoy en Coder, o que pasó en algún momento por Coder, eran personas que le interesaba la educación. Y así fue como llegamos hasta acá, porque pueden buscar puntos de mejora todo el tiempo, porque es lo que les nace. Y es así, creo que puede ir. Pero de nuevo, es una opinión. Cada barco con su capitán y cada capitán con sus reglas.
Muchas gracias, Nahuel. Excelente. No, por favor, Muy Cris, bueno, gracias por muy la bueno, pregunta. muy bueno. Bien, ¿alguien más? Chicos, chicas, que se nos va acabando el tiempo. Si no, yo nada más sí tendría una, porque hace poco estamos haciendo Vale. una serie de charlas que hace poco un founder también que es un YCL nos compartió cómo Ujú. levantaron 4 millones, llegaron a 120 empleados, hace poco tuvieron que cerrar. Pasa que emprender realmente, pues uno lo que viene acá a hablar que es parte de lo bonito cuando llega a los éxitos, pero emprender es hacer muchas embarradas, muchas cagadas. Entonces me gustaría saber, obviamente en este camino me imagino que hay N cantidad, pero me gustaría saber cuál tienes más en la mente, de cuál te dejó mayor aprendizaje en todo este camino que dices, como cómo la sufrimos, pero era necesario para estar aquí donde estamos el día de hoy. Muy bien. Honestamente, cualquier cantidad. En mi cuerpo no tendrá muchas cicatrices, salvo algunas que me las hice de chico, pero sí, cicatrices mentales, cualquier cantidad. De trasnochar por problemas que tuvimos, por caídas que tuvimos en la plataforma, por problemas que tuvimos en el checkout, lo que sea que involucró algo tecnológico que de alguna manera estaba relacionado a lo que yo hacía. Sí, eso, cualquier cantidad. Me acuerdo de una que fue durante el periodo de YC, que fueron 3 o 4 días que fueron un infierno mal, la pasamos súper mal. Todo nuestro contenido se hospedaba en Google Drive, porque teníamos la cuenta premium, entonces subíamos todo ahí, y el contenido que nosotros subimos son presentaciones, videos, etcétera. Y Google Drive tiene una cuota de tráfico que puede mover, ¿no? O puede consumir. Y cuando empezamos a escalar mucho, esa cuota se disparó muchísimo porque había muchas personas viendo presentaciones, viendo videos, bueno, todo ese tipo de contenido, hasta subiendo desafíos hospedados en Google Drive. Y un día, eh, durante el día, empieza a llegar un mensajito diciendo, "Che, no puedo ver las presentaciones, aparece un cartel que dice, no sé qué, que se excedió la cuota o algo así". Digo, qué raro. Empiezo a ver y efectivamente, ni nosotros podíamos acceder a nuestro propio Drive. Y indagando un poco más, eh, le mando un mensaje al soporte de Google que me responde al toque. Dice, sí, sí, se excedió en la cuota y tuvimos que bloquearlo porque habían cambiado no sé qué regla, porque se estaba compartiendo mucho contenido en Internet y entonces entendían que nuestra cuenta o había sido hackeada y estaban como, o sea, como que alguien había subido contenido y estuviese descargando muchísimo, teras y teras de información, pero no, era que simplemente habíamos crecido en base de usuarios y que muchos usuarios estaban viendo presentaciones, videos, etcétera, y no, y bueno, entre que se reactivó, entre que levantamos el ticket, llamamos, pudimos poner en contacto, pudimos esclarecer lo que estaba pasando, pudimos hacerles entender el tipo de negocio que teníamos todo hospedado en Drive, las presentaciones de los cursos, etcétera. Tardaron como otras 24 horas más. En ese proceso, no era bueno, levantaron un ticket, no sé qué. Pasaron como 72 horas, y aparte en las últimas 24 horas fue como un rollout progresivo, donde progresivamente las presentaciones se empezaban a ver o los contenidos se empezaban a ver. Fue hacer duplicaciones de todo el máster que nosotros teníamos previamente, que habíamos hecho un backup de todas las presentaciones. Entonces, si hoy había clase de la noche, estábamos preparando las copias para que la clase se pueda dar. Entonces yo preparando un batch súper rápido para hacer copias en extremo. Y bueno, fue una aventura desgastante. Recuerdo haber terminado ese día a las 3 de la mañana, eh, con un montón de mensajes en el camino y tratando de que al otro día a las 6, 6:30 arrancar de vuelta para todos los cursos que estaban comenzando a la mañana puedan tener su clase sin problemas. Y eso. Creo que esa fue una de las tantas, me acuerdo un montón, pero creo que esa fue una de las duras que empezó a darnos, o a mí me puso en contexto de, ojo, esto está creciendo mucho, ¿no? Acá, esto ya empieza a tener mucho consumo, muchísimo consumo. Y ahí progresivamente fuimos ajustando un montón de temas, no relacionados particularmente a esto que después lo superamos y no hubo ningún otro inconveniente. Incluso ahora ya casi todo el contenido, mucho del contenido ni siquiera está hospedado en Drive, se espera directamente en AWS. Fuimos mirando infraestructura porque la infraestructura no estaba preparada o habíamos llegado a su máxima capacidad o a lo máximo que nosotros podíamos optimizarlo en aquel entonces e hicimos, que ahora retomo un poco lo que habíamos mencionado al inicio, de que eran temas sí que se resolvían con tecnología, de ir migrando, contratando talento, que ayuden en esa migración, tener equipo de DevOps, como ya se empieza a complejizar un poco, ya no son simplemente, no sé, 500.000 líneas de código y 4 o 5 proyectitos,
ahora deben ser como 70 proyectos, muchísimas instancias, réplicas, se empieza a complejizar bastante para poder dar un servicio a estas 30.000 personas por mes y a veces más, para que tengan continuidad. Así que sí, sí. Ah, bueno, Estos en famosos 10 años problemas no. felices, que en su caso Sí, son era para... un sí. gran es un problema gigante, problema gigante, Exactamente. La mística te dice que es un problema feliz. El problema es mientras estás en ese momento y es sos el que tiene que problema. resolver ese problema. Cuando vos tenés que resolver ese problema y ya estás agotado, ya no podés más, estás llorando porque faltan horas y horas y el tema no se resuelve, ahí no es tan feliz. Ahí sí que no. Pero mientras tanto, bueno, son problemas. Y algunos serán evitables, otros inevitables. Andás a ver cuántos, gracias a software, gracias a equipo, gracias al talento que hemos contratado no ha sucedido, pero los que sucedieron, sí, dejan cicatrices, duelen, en el momento es súper difícil, es muy angustiante y muy deprimente, pero bueno, el otro día, todos los días se terminan y todos los días comienzan. Así que al otro día es el otro día y se aprenderá y se aplicarán las mejoras que se puedan para que o no vuelva a pasar o que si pasa que no tenga tanto impacto de daños y poder Bien, canalizarlos un poquito más. Así que de todo eso se va aprendiendo. Ujú. bien, bien, bien. Me gusta esa frase. Todos los días comienzan, todos los días terminan. Pero bien, chicos, entonces, chicos, chicas, alguien que tenga alguna última pregunta para Nahuel, veamos, dejemos un momentito. Un libro complicado, ¿eh? Y bien, si no, pues Nahuel, ¿qué te digo? Nuevamente, primero que nada, pues gracias por la disponibilidad. Segundo, pues gracias por quedar coder. Como viste, aquí tienes a dos exalumnos. Seguro son más, pero pues bueno, por aquí tenemos a dos. Y pues nada más que agradecerte por tu tiempo, agradecerte por lo que han logrado. Y pues nada, que tengas excelente noche por allá. No, por favor, Alan, muchísimas gracias por haberme invitado y compartir, y todos los que hayan participado, muchísimas gracias por haber venido a la tarde de hoy. Bueno, que tengan un buen día, entonces.